Entre las montañas del norte de España hay un pueblo casi perdido en la región de Santander que permanece casi igual que hace 60 años, pero entre 1961 y 1965 todo cambiaría para sus pobladores porque 4 niñas entre 11 y 12 años, sin ningún parentesco familiar, aseguraron que se les habían aparecido el arcángel Gabriel y la Virgen María. Este es el pequeño pueblo en donde Conchita, Maricruz, Jacinta y Mariloli tuvieron las supuestas visiones, revelaciones o apariciones en las que, de acuerdo a los testigos, ellas entraban en un éxtasis del que ni con pinchazos de aguja, quemaduras o golpes lograban sacarlas. Todo comenzó cuando, por travesura, robaron manzanas de este huerto y pensaron que por ofender a su ángel de la guarda le habían abierto la puerta al maligno, por lo que comenzaron a lanzar piedras a sus espaldas con la ingenua intención de alejarlo. En ese momento, según su testimonio, se les mostró el arcángel San Miguel y les dijo que se les aparecería la Virgen, que se les presentó en varias ocasiones como la Virgen del Carmen. Acosadas por distintas situaciones, las videntes abandonaron desde hace mucho este lugar para vivir, 3 de ellas en Estados Unidos y la otra en España. Nosotros haremos una visita a esta población que, como se puede ver, es una población muy sencilla, con poco movimiento y mucha tranquilidad, que solo se rompe por la visita de peregrinos que llegan a orar. Nos ha tocado un día nublado, pero subiremos un poco hacia donde fue el hurto de las manzanas y la primera aparición del arcángel San Miguel. Debido a la remota localización de Sebastián de Garabandal y las dificultades de acceso, la población mantiene casi el mismo aspecto que tenía en los años 60 y no ha sufrido las transformaciones del interés turístico como otros lugares. A diferencia de la mayoría de videntes, ninguna de las 4 niñas o adolescentes llegó a profesar la vocación religiosa. Conchita se casó en Long Island, Nueva York, llegando a tener 4 hijos. Jacinta se casó en Los Ángeles y tiene una niña. Mariloli se casó en Brockton, Massachusetts, y tuvo 3 hijos, pero lamentablemente falleció en el año 2009 debido a complicaciones por un lupus eritematoso, mientras que Maricruz reside en Avilés, Asturias, y tiene 4 hijos. A partir de este lugar, inicia el recorrido que hacen los peregrinos y nos acercamos ya al lugar de la primera aparición del arcángel San Miguel, marcado a la izquierda por una imagen en azulejo, lugar muy cercano a donde las niñas hicieron la travesura de robar las manzanas. De acuerdo al dicho de las niñas, fue aquí donde el 18 de junio de 1961 el arcángel Miguel les anunció que verían a la Santísima Virgen María. De acuerdo a Jacinta, a unos 3 metros de distancia más adelante, mientras sus compañeras estaban en éxtasis viendo a San Miguel, Jesús se le reveló a ella con una túnica blanca y un manto rojo. Mostraba su corazón del que salían rayos blancos y dorados, invitando a la niña y a todos a entrar en él. El lugar está marcado por este arco en piedra y una placa en bronce. El texto de la placa dice: El Sagrado Corazón de Jesús se apareció a una de las 4 niñas en este mismo lugar a finales de junio de 1961. A unos cuantos pasos se encuentra otro arco de piedra que muestra el lugar de la aparición de la Virgen. Tiene una pintura que describe la forma en la que las niñas vieron a la Virgen y una placa con este texto: El 2 de julio de 1961, domingo, aquí se apareció por primera vez
la Santísima Virgen a las niñas. Junto al sitio, el árbol de manzanas del que las niñas tomaron los frutos sin permiso y donde, inocentemente, comenzaron a lanzar piedras hacia atrás, pensando que, de esta manera, alejarían al demonio y harían que su ángel de la guarda estuviera contento. Solo la primera aparición de la Virgen tomó a las niñas por sorpresa, pero todas las demás, más de 2000, estaban precedidas siempre por una especie de llamada que consistía en un sentimiento de alegría interior que iba creciendo y que las hacía llegar al éxtasis. Nosotros continuaremos subiendo a lo alto de la montaña, lugar de la mayoría de las apariciones al que llegan los grupos de peregrinos, pero recordamos el primer mensaje que las niñas recibieron el 18 de octubre de 1961. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia y hay que visitar mucho al Santísimo. Pero antes tenemos que ser muy buenos y si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Y el segundo recibido el 18 de junio de 1965. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes, la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra Madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. En nuestro recorrido, en el que nos acompaña una densa niebla, podemos observar diversas imágenes religiosas que ayudan a la oración de los peregrinos. Imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, estaciones del Vía Crucis y una del rostro del Padre Pío, quien en vida, en 1963, afirmó que las apariciones eran verdaderas. En cuanto al contenido del mensaje dado a las niñas, nos habla de elementos esenciales de la fe como el sacrificio, la penitencia, la importancia de la Eucaristía y la conversión, que siempre da frutos en una vida virtuosa, es decir, ser muy buenos. También nos recuerda la misión de los ángeles y el cuidado maternal de la Virgen María. Utiliza elementos del libro del Apocalipsis cuando menciona la frase «ya se está llenando la copa», frase que recuerda a los 7 ángeles con las 7 copas de oro que están rebosantes de la ira de Dios. Los mensajes también hacen referencia a ataques a lo que la Iglesia llama el depósito de la fe, es decir, los dogmas y la moral cristiana. Recordemos las oposiciones violentas y tan comunes que hubo en aquel tiempo contra las enseñanzas del magisterio de la Iglesia sobre la regulación de la natalidad, el aborto, la doctrina social de la Iglesia, la catequesis, la autoridad papal, las cuestiones concernientes a la Eucaristía, entre otras, a tal grado que el Papa Paulo VI habló en enero de 1976 sobre la traición de los clérigos. También, en otra ocasión dijo, se creía que después del concilio vendría un día de sol para la historia de la Iglesia, pero, por el contrario, ha venido un día de nubes, tempestad y obscuridad,
porque ha intervenido el poder adverso, Satanás. Y también mencionó, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Anuncio profético que ha llevado a una pérdida de la fe en la presencia real de Cristo y a una irreverencia al celebrar los santos sacramentos por parte de los sacerdotes. De acuerdo a las niñas, la Virgen les advirtió: el aviso es como un castigo para los buenos y los malos. Para los buenos, para acercarlos más a Dios, y para los malos, para anunciarles que viene el fin de los tiempos y que estos son los últimos avisos. De esta manera, podemos decir que el mensaje principal de estas supuestas apariciones se centra en que la humanidad debe cambiar de rumbo y advirtió sobre un próximo fin de los tiempos, pero no del fin del mundo, que llegaría tras un milagro universal, de cuya fecha sería depositaria una de las videntes. Por lo tanto, se desconoce la fecha y cuál sería ese milagro. Entre los testimonios que algunos consideran como milagros que avalarían las apariciones, está el hecho de que una de las niñas, en presencia de todos, con el deseo de comulgar, recibió una comunión espiritual de manos del arcángel que se pudo observar como una luz que entró por su boca hasta su garganta y de la cual hay imágenes como esta. Y mientras observamos esta parte de la montaña y los pinos donde se habría aparecido la Virgen, tenemos que decir que, aunque como hemos dicho, el Padre Pío aseguró que las apariciones eran reales, y entre los testigos de los hechos se menciona al padre jesuita Luis Andreu, que aseguró haber contemplado la visión de las niñas, y murió inmediatamente después, sin causa aparente, con toda tranquilidad. El 2 de noviembre de 1961, el administrador apostólico de la diócesis de Santander, Doroteo Fernández, publicó que no constaba que las mencionadas apariciones, visiones, locuciones o revelaciones puedan presentarse ni ser tenidas con fundamento serio por verdaderas y auténticas. No siempre es fácil que la Iglesia pueda autentificar las visiones o apariciones porque hay muchas cosas que lo complican: falsos testimonios, esquizofrenia, psicosis colectiva, deseos de ver a Dios o a la Virgen, mensajes contrarios a lo revelado por Cristo, etc. Pero lo cierto es que, con apariciones o sin ellas, Dios nos invita siempre a la conversión y a la oración por la conversión de los pecadores porque, ciertamente, un día, no sabemos cuándo, será nuestro final o el final de los tiempos, el final de las oportunidades, y seremos juzgados por nuestras obras. De tal manera que Sebastián de Garabandal, para muchos, puede ser una oportunidad para su reflexión y su conversión, y para todos, la oportunidad para cuestionarnos hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida, a nuestra familia, nuestro trabajo, la naturaleza, porque mientras tengamos la oportunidad de cambiar y corregir el rumbo, siempre hay esperanza en la misericordia de Dios, pero cuando sea el momento final, ya no habrá misericordia, sino justicia, y cada uno recibiremos lo merecido por nuestras obras.